Hola a todos y bienvenidos a este repaso. Vamos a ir directamente al grano porque hay mucho material que abarcar. El objetivo de hoy es desglosar los tipos de contratos que existen, centrándonos muy especialmente en los conexos, los de adhesión y básicamente absolutamente todo lo que puede caer en el examen entre las bolillas 1 y 9. Así que, venga, vamos a sumergirnos de lleno en esto y a estructurar todo este conocimiento paso a paso de una manera clara. Nuestro mapa de ruta para hoy incluye 6 áreas clave: las clasificaciones clásicas, los contratos de adhesión, los contratos conexos, el tema de la forma y la prueba, los contratos preliminares y, por último, la resolución por incumplimiento. Empezamos con la sección 1, las clasificaciones clásicas, o lo que es lo mismo, el ADN de los acuerdos legales. A ver, entender este ADN contractual es el primer paso, un paso absolutamente esencial antes de meternos con figuras modernas más complejas. Lo que resulta súper interesante aquí es la distinción que marca el artículo 966 del Código. Por un lado tenemos los contratos unilaterales, que, claro, generan obligaciones para una sola parte. Pensemos en una donación, por ejemplo. Pero por otro lado están los contratos bilaterales, que implican obligaciones recíprocas, es decir, ambas partes asumen compromisos, como en una compraventa de toda la vida. Entender esta bilateralidad es fundamental porque, es exactamente de ahí de donde derivan los problemas legales más jugosos que veremos luego. Siguiendo con esta genética de los contratos, llegamos a la clasificación entre onerosos y gratuitos del artículo 967, que es vital. En los contratos onerosos hace falta un sacrificio recíproco para obtener una ventaja. Hay un intercambio económico claro, ¿verdad? En cambio, en los gratuitos, el beneficio que se recibe es totalmente independiente de cualquier contraprestación. Y un detalle clave, importantísimo para recordar: el sistema legal argentino presume casi siempre la onerosidad de los actos, a menos, claro, que se diga expresamente lo contrario. Y ¿por qué importa tanto toda esta teoría clásica para el examen? Pues porque herramientas legales importantísimas, como la acción por lesión del artículo 332, la teoría de la imprevisión del 1091 o la mismísima obligación de saneamiento del 1033, se aplican de forma exclusiva a los contratos bilaterales y onerosos. O sea, es literalmente imposible invocar una imprevisión en un contrato estrictamente unilateral y gratuito. Tener esto cristalino nos va a salvar de cometer errores fatales al analizar casos. Pasamos a la sección 2, los contratos de adhesión. Aquí entramos en el terreno del poder de negociación desigual. Aquí vemos cómo evoluciona el derecho civil moderno. Esa idea romántica de la autonomía de la voluntad choca de frente con la cruda realidad del mercado. El artículo 984 define el contrato por adhesión como ese acuerdo donde una de las partes simplemente se adhiere a unas cláusulas que la otra parte ya redactó unilateralmente. Entonces, el punto crucial aquí, el meollo del asunto, es que no hay debate alguno. Existe una falta total de negociación por parte del adherente. Básicamente, son lentejas. O lo tomas o lo dejas, en bloque y sin poder cambiar ni una sola coma. Claro, con una simetría tan bestia, la ley tiene que entrar a equilibrar la balanza, ¿no? Y el artículo 1119 hace exactamente eso. Establece que es abusiva cualquier cláusula que provoque un desequilibrio significativo entre los derechos y las obligaciones de las partes. El sistema sale al rescate de quienes adhieren, identificando esas cláusulas leoninas que desvirtúan todo el acuerdo, y muchas veces anulándolas o dándolas por no escritas para mantener un mínimo de equidad. Sección 3. Contratos conexos. Redes y propósitos comunes. Este tema, el de los contratos conexos, es un clásico que siempre cae en las evaluaciones. Hoy en día, los acuerdos ya no son islas solitarias, funcionan más bien como los engranajes de una maquinaria enorme. El artículo 1073 nos da la definición exacta. Ocurre cuando dos o más contratos, que en principio son jurídicamente autónomos, se vinculan por una finalidad económica común. Lo fundamental que debemos grabar a fuego aquí es que comparten un objetivo económico supracontractual, o sea, el éxito de un contrato es el motivo determinante para que el otro pueda alcanzar su meta. Para bajar esto un poco a la tierra, pensemos en ejemplos cotidianos. Los sistemas de tarjetas de crédito, que mezclan a consumidores, bancos, comercios, o las estructuras del leasing financiero, o las redes de franquicias en los centros comerciales. El efecto jurídico más importante de todo este entramado está en el artículo 1075. Nos dice que, si ese objetivo económico común se frustra porque falla uno de los contratos, podemos usar eso como defensa contra los demás contratos de la red. Es decir, si se rompe un solo eslabón, se puede paralizar absolutamente toda la cadena. Es un mecanismo fascinante. Vamos con la sección 4, forma y prueba. El arte de exteriorizar la voluntad. Toca cambiar un poco el chip hacia la parte procedimental. ¿Cómo materializamos un contrato y cómo demostramos que existe ante un juez? Todo empieza en el artículo 1115 con la libertad de formas, que es la regla de oro. Si la ley no dice nada, vía libre. Las partes deciden. Luego tenemos los contratos de forma absoluta, donde si no cumples la formalidad, como usar escritura pública para donar un inmueble, el contrato es nulo de pleno derecho.
Después están los de forma relativa, que no anulan el acto en sí, pero te obligan a cumplir la forma más adelante. Y por último, los ad probation mene, donde la forma, por ejemplo un alquiler por escrito, solo se pide para poder probarlo fácilmente en un juicio, sin afectar la validez del trato original. Avanzamos a la sección 5, contratos preliminares. El concepto de acordar para acordar. A ver, estos son contratos vinculantes reales, pero con una peculiaridad. Su propósito es obligar a las partes a firmar un contrato definitivo en el futuro. El código nos marca dos tipos principales. Por un lado, la promesa de celebrar un contrato futuro, en el artículo 995, que impone una obligación mutua. Es decir, los dos quedan atados a firmar más adelante. Y por el otro, el contrato de opción, en el 996, que le da a una sola de las partes el derecho exclusivo e irrevocable de aceptar el contrato definitivo. Es un contraste brutal, el compromiso mutuo de la promesa frente al poder absoluto y unilateral de la opción. Y ojo aquí, hay un dato que hay que memorizar sí o sí. 1 año. Ese es el plazo máximo legal y estricto que puede durar un contrato preliminar. ¿Por qué un tiempo tan limitado? Pues para evitar que la gente se quede atrapada en un limbo jurídico de forma indefinida. Ahora bien, no hay que alarmarse. Si llega el vencimiento y ambas partes están de acuerdo, la ley permite renovar este plazo expresamente sin problemas. Llegamos a la sección 6, resolución por incumplimiento. ¿Qué pasa cuando las cosas salen mal, o lo que clásicamente se conoce como el pacto comisorio? Entramos en la recta final, la muerte anticipada del contrato cuando alguien no cumple su palabra. Es súper importante entender que todo contrato bilateral viene de fábrica con una válvula de escape, la cláusula resolutoria implícita. Si la otra parte incumple, la parte que se ha hecho los deberes gana un poder de decisión. Puede elegir entre exigir que el otro cumpla la fuerza mediante un juez o cortar por lo sano y dar por resuelto el contrato. Y tiene todo el sentido del mundo, la idea es no dejar a un acreedor inocente encadenado a un negocio inútil o que le está haciendo perder dinero. Pasemos a ver cómo se ejecuta esto en la práctica, porque tiene su miga. Para activar esta resolución implícita, la ley nos exige cumplir un checklist de 3 pasos muy estrictos. Primero, tiene que haber un incumplimiento esencial, no vale cualquier mínimo detalle. Segundo, el infractor tiene que estar legalmente en estado de mora. Y tercero, es obligatorio mandarle una intimación previa dándole un plazo de gracia de al menos 15 días para que intentes hablar el contrato. Si no marcamos estas 3 casillas al pie de la letra, es imposible romper el vínculo de forma unilateral. Y sobre ese primer paso, el incumplimiento esencial, bueno, esto es el pan de cada día en los tribunales. ¿Qué nivel de gravedad se requiere? Como decíamos, la ley no te deja romper un contrato por tonterías. Tiene que ser algo que dinamite el núcleo del acuerdo. Imagínate que te entregan algo con tantísimo retraso que frustra por completo el sentido económico del negocio, o que pides una cosa y te entregan otra completamente distinta. Son situaciones que directamente aniquilan el interés de la parte afectada. Ahora, una vez que cumplimos todos los requisitos, o si estamos en uno de esos casos excepcionales donde no hace falta dar los 15 días de aviso, digamos si la fecha de entrega era un elemento absolutamente clave, o si el deudor te dice abiertamente que no va a cumplir, el impacto jurídico es fulminante. El vínculo legal se rompe en 1000 pedazos y el contrato queda totalmente extinguido. De hecho, esta resolución opera de forma retroactiva muchísimas veces y liquida de un plumazo todas las obligaciones futuras. Para rematar toda esta explicación, quiero dejar un escenario típico de examen para darle unas vueltas. Pensemos en esto. Si un proveedor falla y no le entrega un equipamiento vital a un local que está dentro de un centro comercial, ¿podría el dueño de ese local dejar de pagarle el alquiler al centro comercial de forma legal? Este problema es una maravilla porque cruza la conexidad contractual con la resolución y la suspensión de cumplimiento. Saber identificar y tejer estas conexiones es el verdadero truco para dominar esta materia. En fin, ha sido un repaso intenso pero tremendamente útil. Nos vemos en el próximo análisis.